Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos con el cuarto video denominado ¿Qué tienes que saber antes de comprar una casa o un terreno? Pero antes pongamos en contexto qué es una propiedad y cómo nace. Según el artículo 27 de nuestra Constitución, dice que todas las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio a particulares, constituyendo así la propiedad privada, pero también la propiedad está también respaldada por otro precepto legal, que es el artículo 16. El artículo 16 de nuestra Carta Magna dice que nadie puede ser molestado en sus papeles, posesiones o propiedades si no es a través de un mandamiento escrito de alguna autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Allí está el respaldo constitucional para el terreno, para la propiedad. Ahora, si estás interesado en comprar una casa o un terreno, te voy a decir cuáles son las características, pero antes, una propiedad tiene tres características. En una propiedad tienes el uso, el disfrute y la disposición de ese terreno o de esa casa. Pero si esa casa está en un terreno ejidal o comunal, ahí es distinto, porque solamente tienes el uso y el disfrute, ya que la disposición no la tienes, ya que está sujeto a un acuerdo de asamblea, de ejidatarios o de comuneros legalmente reconocidos. Ahora sí, vayamos a lo que debes de saber antes de comprar un terreno o una casa. Primero, tienes que ver si la persona a quien está vendiendo es el dueño o tiene algún poder o tiene autorización para hacerlo. En segundo lugar, tienes que ver si en la escritura esa persona aparece como casada. Hay que ver bajo qué régimen está casada, ya que si está casada por el régimen de sociedad conyugal legal, forzosamente tienes que tener el consentimiento de la esposa, ya que a veces escuchamos frases que dicen, no, pues yo lo compré con mi dinero y es mío y aquí yo mando. Es mentira, esa venta se puede anular si la esposa o el esposo no están de acuerdo. Otra cosa importante que tienes que saber, si ese terreno no está sujeto a un embargo precautorio, si no tiene algún gravamen, si no tiene alguna carga impuesta donde garantice el cumplimiento de alguna obligación. Otra cosa que tienes también que saber, si ese terreno no tiene alguna afectación, por ejemplo, alguna servidumbre legal de paso, porque a veces compras un terreno que mide 20 por 20, pero realmente lo que estás comprando es un terreno que mide 18 por 20, porque la servidumbre de paso no es tuya y nunca la vas a poder quitar. Otra cosa que tienes que revisar, si esa casa o ese terreno no tiene ningún adeudo, porque a veces tienen adeudos de luz, de agua, de teléfono, de predial, de drenaje, entre otros, y cuando ya lo pones a tu nombre quieres hacer una reconexión de servicios y resulta que tienes que pagar todo lo que deba el anterior dueño. Entonces hay que tener en cuenta eso. Otra cosa que tienes que saber también, si ese terreno es indiviso o hay copropiedad de entre hermanos o algunas personas, tienes que garantizarle primero el derecho del tanto a todos los demás copropietarios, ya que ellos tienen un derecho preferente al tuyo. Si no se garantiza ese derecho de tanto por escrito y en el término de 30 días ellos no responden si tienen algún interés, entonces ya la persona te lo puede vender, pero si no se hace eso, esa venta también se puede anular. Otra cosa que tienes que saber, que si estás comprando solamente la mitad del terreno o estás comprando una fracción de ese terreno y en la escritura dice que es más grande, entonces debe de haber una licencia de subdivisión y un plano de subdivisión. Ese plano debe estar autorizado por el municipio, por el presidente municipal o por alguna persona que tenga el derecho para hacerlo. Debe ser un plano bien establecido, debe ser la licencia de subdivisión donde delimite cuántos lotes salieron de ese terreno, cuáles son sus medidas, con quiénes colinda, para que lo puedas poner a tu nombre. No basta con un planito que hagan entre vecinos o ahí nada más el dueño lo haga, no sirve, eso no te va a servir para que escriturara tu nombre. Bueno, esos son las principales cosas que tienes que saber, pero vamos a suponer que ya decidiste comprar un terreno o una casa. Te voy a decir también cuáles son los impuestos que tienes que pagar y por qué los vas a pagar y también en dónde los vas a pagar. A ver,
El pago de impuestos es un mandato constitucional que está establecido en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, que dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público. Quiere decir que estamos obligados a pagar impuestos todos los mexicanos. Es por ello que se paga el ISR, se paga el traslado de dominio, se paga el registro público de la propiedad, se pagan otros impuestos. Vamos a ver qué le corresponde pagar al vendedor y qué le corresponde pagar al comprador. El vendedor le corresponde pagar el ISR, o conocido como impuesto sobre la renta, ya que esa es una utilidad que él obtuvo desde cuando compró el terreno o la casa hasta cuando la vende. Por ejemplo, él la compró en 200,000, ahora la vende en 500,000, pues una utilidad ahí de 300,000 pesos, ahí se le aplica un impuesto que se llama ISR, y ese le corresponde pagar al vendedor. Al comprador le corresponde pagar los servicios notariales, los honorarios, para que hagan la escritura a nombre de él, pero también le corresponde pagar los servicios catastrales. Aquí en Oaxaca se llama Instituto del Catastro del Estado de Oaxaca. No sé cómo se llama en otras entidades, pero debe haber alguna institución similar. También al comprador le corresponde pagar el traslado de dominio. Este video lo estoy haciendo por petición de un amigo que tiene un terreno en Sachila y me pidió que lo hiciera. Entonces a ese amigo que compró un terreno en Sachila le corresponde pagar el impuesto de traslado de dominio allá en ese municipio. Otro impuesto que tienes también que pagar es la inscripción de esa escritura ante el registro público de la propiedad o instituto de la función registral. ¿Para qué te sirve eso? Para que esa escritura tenga efectos contra terceros. Quiere decir que no solamente tiene efectos en un pleito contra tú y el que te vendió, sino también te sirve como una garantía de pago, por ejemplo, para una hipoteca. Te sirve como para garantizar el pago de alguna deuda, de algún préstamo que tú quieras pedir en un banco o alguna cosa de esas. Pero vamos a suponer que tú compraste una casa o un terreno y por desconocer estos pasos, por no tener una buena asesoría, ahora eres sujeto de un embargo precautorio, o resulta que tu terreno está en un proceso, o estás a punto de perderlo, o ya lo perdiste. Te voy a decir también qué puedes hacer. También se pueden garantizar algunas cosas para el propietario, como es una acción reivindicatoria. En esa acción reivindicatoria, el juez te garantiza el dominio de ese terreno que hayas perdido y que no tengas la posesión para que lo puedas recuperar, o también el saneamiento para el caso de evicción. También se puede ejercitar esa otra acción también. Ahora me comentaban también que si un terreno ejidal o comunal se puede convertir en propiedad. Claro que se puede. Se han dado varios casos ya, pero se tiene que cumplir con un procedimiento. Te explico. Esa zona de uso común o zona parcelada debe estar debidamente delimitada, debe estar parcelada y se debe haber llevado a cabo una asamblea de formalidades especiales con presencia del funcionario de la Procuraduría Agraria y de un notario público. Debe estar inscrita en el Registro Agrario Nacional. Se debe de haber adoptado ya el dominio pleno para que esa fracción de terrenos salga del haber de la comunidad o del ejido, y entonces ya se adopta el dominio pleno y deja de ser ejidal o comunal y se convierte en propiedad. Es allí donde ya sale de esa esfera jurídica del ejido o de la comunidad toda esa parte de terrenos y ya se le extiende un título de propiedad a nombre de cada persona. De allí en adelante ya se va a regir por el derecho común o el derecho civil. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que ya esa propiedad ya puede ser divisible en el caso de alguna herencia, de un testamento, de una herencia, por ejemplo, que se tramite por la vía legítima o intestamentaria. Allí ya los hermanos se pueden adjudicar partes proporcionales. Pero ¿qué pasa si ese terreno es ejidal o comunal? Allí en primer lugar está la esposa, a ella le corresponden todos los bienes. En segundo lugar la concubina y en tercera uno de los hermanos. No heredan todos, se tienen que poner de acuerdo a ver contra quién renuncian esos derechos o repudian esa parte de su herencia y solamente le va a corresponder a uno de ellos. Bueno, ya nada más para terminar te doy el fundamento legal. Si estás en México, lo quieres emplear a nivel nacional, te vas a remitir a los artículos del 830
al 853, así como del 938 al 950 del Código Civil Federal. Pero si está el terreno aquí en Oaxaca, te vas a remitir los artículos 839 al 857 y también de los artículos 940 al 981 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. Y también es bueno revisar los artículos 17, 74, 75 y 80 de la Ley Agraria. Nos vemos en el siguiente video.